Hola, espero que estén muy bien. Ante todo quiero agradecerles los tan lindos comentarios, preguntas y sugerencias que me han hecho en los últimos videos en el canal. Siguiendo varias de ellas, hoy voy a abordar una obra emblemática, quizá la más popular de un compositor que cambió la estética musical del siglo XX y creó una nueva manera de pensar la música y de expresarla en el piano. Él es el excéntrico Erik Satie y la obra La Gymnopédie número 1. Pueden escucharla completa en el canal o en el disco, pero hoy vamos a hablar de esta obra tan única. Erik Satie vivió en Francia en una época maravillosa, artísticamente hablando, la Belle Époque, el fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Sus amigos eran Picasso, Diaghilev, Cocteau y por supuesto Claude Debussy, que más tarde orquestaría estas gymnopédies. Él fue un precursor de la música minimalista, de la música de Nyman, de la música de Philip Glass, también de la música experimental, como la de John Cage. Él mismo reconoció que Satie fue una gran fuente de inspiración en sus composiciones. Músicos de todo tipo de géneros musicales han utilizado, recreado y revisitado sus obras, y también se ha usado su música en películas, obras de teatro, publicidades y hasta en timbres de teléfono. Pero durante la vida de Erik Satie, él sufrió mucho de la falta de reconocimiento de sus pares, que le reprochaban no tener una formación musical académica. Por suerte, su amigo Claude Debussy siempre lo defendería a lo largo de su vida y fue uno de los primeros en reconocer el talento único de este músico. Su música va dirigida directamente a los sentidos y nos fascina por su simplicidad y también por su atmósfera casi hipnótica. Erik Satie empieza a gestar la idea de escribir estas gymnopédies siendo muy joven, luego de la lectura de un libro fascinante de Gustave Flaubert llamado Salammbô. Si bien este libro transcurre en la antigua Cartago, la imaginación frondosa de Erik Satie va hacia la antigua Grecia. Él era un admirador de esta cultura y en particular de Esparta. Las gimnopedías eran unas danzas que bailaban los jóvenes espartanos. Y hay una anécdota muy divertida. Él solía ir y deambular por las calles de París con sus amigos, de un cabaret a otro, por las calles de Montmartre. Y la primera vez que llega al famoso cabaret del Chat Noir, el gato negro, su director, un hombre de la noche muy famoso en la época, le pregunta cuál era su métier, cuál era su profesión. Como Erik Satie no tenía ningún métier y ninguna profesión, le contestó que él era un gymnopédiste. Entonces Alice, con su ironía habitual, le dijo: si usted es un gymnopédiste, tiene que escribir una gymnopédie. Y así es como nace esta primera gymnopédie. Vamos a analizarla desde el punto de vista musical, ya que es realmente muy interesante. Primero ver lo que está escrito. El que nos dice: lento y doloroso. Pero no podemos tomar el dolor de la misma manera que lo expresaríamos con un compositor romántico como puede ser Chopin, Liszt o Schumann. Un pequeño consejo que quiero darles:
tanto para esta obra, la Gymnopédie o cualquiera de las Gymnopédies, y también para las Nocien. En general, para las obras lentas de Satie, es muy importante no hacer ningún tipo de rubatos, mantener un tempo absolutamente inamovible, estable e inalterable, tanto por ejemplo en esta obra como por ejemplo en las Nocien. En la tercera también. La cuarta. Tenemos que tocar la música de Satie, sobre todo en las obras lentas, de una manera muy simple. Así podremos lograr esa atmósfera tan serena, tan hipnótica, que es característica de las obras de Satie. Entonces, ¿qué vemos? Lento y doloroso. Cuando Satie pide lento, es muy lento. Y entonces acá también tenemos para corroborarlo la indicación metronómica. Pero ¿cómo logramos esa serenidad interior que tenemos que transmitir cuando tocamos su música? Una de las cosas fundamentales que ya hemos visto precedentemente en las otras obras que tratamos, algo que nos va a dar una garantía, pero sí una gran ayuda, es tener una base técnica sólida. Eso nos va a permitir construir el edificio de la obra sobre una buena base. Y justamente son también las bases, los bajos, que nos van a permitir tener esa estabilidad. No olvidemos lo que nos decía Chopin, la mano izquierda es el director de orquesta. Por lo tanto, en esta obra tenemos que guardar, gracias a la mano izquierda que tiene 4 compases sola antes de empezar a tocar la mano derecha, tenemos que elegir un tempo y guardar ese tempo todo a lo largo de la obra. ¿Cómo logramos este sonido profundo y prolongado en un tempo tan lento? Bueno, con el bajo justamente tenemos que evitar que la mano izquierda esté blanda. Justamente si esto ocurre, el sonido va a ser un sonido triste, apagado. Por ejemplo, un sonido que no tiene una gran proyección, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la primera falange del dedo izquierdo, en este caso de la mano izquierda, el quinto dedo que va a tocar el bajo, tiene que estar muy sólido, armado y no blando. Eso va a permitir que el sonido se proyecte hacia adelante. Entonces, siempre, por supuesto, guardando el matiz que está indicado, que es en este caso pianísimo. Luego va a entrar la mano derecha con esa melodía tan pura y tan simple. Entonces, como dijimos antes, recordemos de no hacer ningún tipo de rubato y tampoco contagiar la mano izquierda ni perturbarla con la entrada de la mano derecha. Esta frase tan simple, tenemos que recordar que hay que evitar hacer todas las notas iguales.
es una frase, como una oración cuando estamos hablando, empieza, se desarrolla y decae. Entonces, evitemos la monotonía haciendo todas las notas iguales. La obra es tan linda y la melodía tan pura que igual es lindo, pero intentemos hacer un fraseo, como está escrito. Él pone un creyendo y un decreyendo, que no necesariamente quiere decir una dinámica muy distinta, pero sí quiere que fraseemos esa melodía. La misma melodía se va a volver a repetir, pero desarrollándola aún más. Más y se apaga. Siempre recordemos de desarrollar las frases, primero muestra la primera frase y luego la desarrolla. Pero como han visto, lo que es muy importante, y otra vez se los recuerdo, lo que les decía con respecto a no hacer demasiados rubatos. Tratemos de tocar estas obras lo más simplemente posible. Una vez que tenemos resuelto los problemas técnicos o bastante resueltos los problemas técnicos, entonces allí podemos desapegarnos de todo ese tipo de cosa mecánica, tomar una distancia y aprovechar el hecho de que se trata de una obra muy lenta y que nos permite escuchar el sonido mientras estamos tocando. Muchas veces me pregunto cómo es que, me lo pregunto por supuesto sabiendo, ¿no? La obra es muy bella. ¿Cómo es que tantos pianistas profesionales, amateurs, estudiantes, nos sentimos tan atraídos ante estas obras? Yo creo también que además de la belleza intrínseca, es el hecho de que Erik Satie decía que a él le interesaba tener una comunión, una conexión directa con el intérprete, no con el público. Eso crea una intimidad que es muy interesante. Espero que les haya interesado este video. No dejen de hacerme comentarios, preguntas y sugerencias que con mucho gusto voy a contestar. Y no dejen de pedir las notificaciones para los próximos videos en los que abordaremos obras totalmente diferentes, de géneros distintos y de épocas también diversas. Muchas gracias.